Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión del grupo HOT, del grupo de gente joven en insuficiencia cardíaca, donde vamos a hablar, vamos a partir la charla en tres partes, en casos clínicos. Marta Farrero nos va a hablar también sobre la actualidad del grupo HOT y finalmente Luciano Potena del Hospital de Bolonia nos hablará sobre un poco el mentorazgo en insuficiencia cardíaca. Hoy yo soy Javier de Juan, soy cardiólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y me acompaña Julia Seller del Hospital Marina Salud de Denia y pues vamos a empezar con Marta Farrero, que es cardióloga responsable, lleva la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante del Hospital Clínic y responsable del grupo HOT en España. Bienvenidos. Abrimos ya, creo que por cuarto año, el congreso con nuestra mesa del HOT. Yo simplemente, soy Marta Farrero, llevo representando el grupo a nivel europeo pues estos 3 años y medio últimos. Y en realidad os quería contar un poco las novedades de este año, quizás la más destacada pues esta, que nos han dado este trofeo, este award de la Heart Failure Association como el mejor grupo HOT de Europa en el año pasado, sobre todo pues por todas las actividades que hemos hecho, y quería aprovechar el momento pues realmente para agradeceros todos vuestra colaboración, porque es un trabajo de equipo y especialmente pues aquellos que habéis estado quizás trabajando más cerca. Pues especialmente a los presidentes que nos han apoyado también, José Luis Lambert, que confió en el grupo desde el principio, Javier Segovia, que siguió confiando en él, que ahora no lo veo por aquí, y últimamente pues a José Manuel Pinilla también. En cuanto a trabajo, hemos elaborado una encuesta. Sabéis que una de las propuestas que había desde hace tiempo era facilitar la movilidad y las rotaciones. Hemos elaborado una encuesta que se pasará a todos los responsables de unidades acreditadas para insuficiencia cardíaca en España, y de esa forma tendremos acceso a través de nuestra web a todas las posiciones de fellowship que pueda haber abiertas y a las condiciones, tanto si son remuneradas como si no, como quién sería la persona de contacto, y también se proporcionarán a través de esa web pues las personas que pudieran ofrecerse como mentores de distintos centros. Esa encuesta está ya hecha, está aprobada por el grupo y empezaremos a pasarla en breve para que tengáis pronto ya toda esa información disponible. En cuanto a encuentros HOT, sabéis que el año pasado hicimos una jornada nuestra. El objetivo para 2020 es hacer una jornada conjunta con otros grupos HOT europeos. Nos hemos aproximado al portugués porque conocemos bien a su líder, y entonces, nuestro objetivo, aunque será un poquito más difícil por tema internacional y subvenciones y tal, ¿no? Pero estamos trabajando en ello. Y un gran objetivo que yo creo que deberíamos perseguir es integrar en este grupo a los residentes, cosa que ya hemos estado intentando en los últimos 2 años y no acaba de haber manera de que se integren mucho, y seguramente a las enfermeras también jóvenes que quieran pues añadirse. Por último, yo os quería decir que creo que mi periodo representando al grupo pues ya está bien, ya ha llegado a su final. Os quería proponer pues que empecemos a pensar en la sucesión, y en ese sentido pues quizás lo más lógico es que sea pues a forma de que quien quiera presentarse pues presente su candidatura y hagamos una elección online para pues que entre todos decidamos. Os pongo aquí esta foto, es de cuando se recogió el trofeo. Aquí está Evelyn Santiago, que ha sido compañera mía y que se presenta como candidata, que ha mostrado ya su interés. Sé que Alberto Esteban también se va a presentar, y quizás pues algunos más de vosotros, así que intentaremos hacerlo online de forma que los que estéis en el mail, en el grupo oficialmente del HOT, podáis votar. Así que por favor, si los que estáis interesados en participar todavía no me habéis dado vuestro mail, esta es vuestra oportunidad para poder votar. Lo haremos de cara a octubre, coincidiendo con la SEC, que será este año en Barcelona, y ahí haremos ya el traspaso de poder.
Y nada, con esto os dejo. Creo que Luciano está aquí. ¿Os parece que empecemos con él? Sí, quieres presentarlo. Vale, pues os voy a presentar a Luciano Potena, que es un cardiólogo muy conocido. He's the director of the transplant program in Bologna, which is one of the most active programs in Italy, and he's always been very involved in research and in international representation. He's a very well-known cardiologist in the field of heart failure and transplantation, as well as a good mentor and a good friend. And I asked him to come to give us a view on how he believes that heart failure career has to be developed, and how to be or to choose a good mentor, and maybe to be a good mentor in the future. So thanks so much, Luciano, for being here. Thank you, Marta, and thank you all for being here, and thank you for inviting me to this meeting, and also to give this challenging talk. So mentoring in heart failure. So when Marta asked me to talk about this, I was kind of initially puzzled and say, what am I gonna say? So can we really talk about specifically mentoring in heart failure, and specifically talk about how to develop a training and career in heart failure? I'm going to have very few slides. I'm going to more talk than showing you data at this time. So I try to talk how to train in heart failure, how to choose a good mentor, and how to develop your career in general. So do we really need a specific pathway in heart failure? Are you, everybody of you is convinced that heart failure is a subspecialty in cardiology or not? Because if we think what most of cardiologists, at least in Italy, are interested in, they're interested in procedures. So because we have interventional cardiology, we have imaging, echo and CMR, we have electrophysiology, we may have intensive care, which is sometimes shared with anesthesiologists. So we have mainly subspecialties that are related to procedures, and the training is mainly associated to the development of a manual skill, to the ability of opening a coronary artery, the ability of putting a TAVI, the ability of implanting a CRT in the right spot to synchronize. So it's something that is related to the device. I think that heart failure is something that encompasses all of those somehow, and shift the attention of the doctor, the trainees, and the cardiologist from the procedure to the patient. What is the real skill of a heart failure specialist? The real skill of the heart failure specialist is to focus on the patient and try to understand and grab everything of all the other specialties and choose what is the best for the patient. Moreover, the real skill of heart failure cardiologists is also to network and liaise with other fields, in particular with cardiac surgery, because we know that ultimately the patients with very severe heart failure are candidates for LVAD or heart transplant or extreme cardiac surgery procedures, but also we have to be in network and connected with internal medicine doctor, with rehabilitation facilities, because these patients can take advantage of rehab. And so the point is that the real skill and ability of the heart failure cardiologist is to network and to integrate everything that is around the procedures and the kind of care of the patients into the patient's need and personalize what the single patient needs. So talking about the specific skills, there is a document of DSC, probably you know it, that is delineating, that is describing what can be a core curriculum for a heart failure specialist, so what is needed to be certified heart failure. And these skills are listed mainly in those in that paper. So the heart failure cardiologists have to be able to define an etiology, and you may know that this is not always possible, not always easy.
and we need to understand or perform many of the procedures that are around the care of our failure patient. And in particular, something that we need to know as our failure specialty is pharmacology, because we are taking care for a long period of time of our patients. So we are not just taking care for the patient for the procedures, but we know heart failure is a chronic condition that may last very long time. And these patients are taking a lot of medicine. They are probably often, they have multimorbidity, they have other diseases, and the interaction with the different drugs that these patients are taking may harm the patient. So pharmacology is important, and we have to be aware of the interaction that different drugs may have. We have also to be able to have an intensive management skill. We have to be able to recognize shock. We have to be able to know when to use inotropes and when not. We have to have knowledge of advanced therapy, and we also have to understand something of basic science, something that can be related to genomic and genetic tests, because some of the etiology of heart failure are related to familial disease, and we have to be able to recognize, to think of them, and also to implement genetic tests. But most of all, we have to be able to listen. One of the most important skills, in my opinion, for a heart failure cardiology is to listen to his patient and to understand what the patient's needs are and what is also the perspective of the patient, his expectation of life, and what are his needs. And this is very important, because this is important that helps us to tailor the kind of therapy that we need to develop. To develop these skills, you need to have a mentor. So the point is how to choose a good mentor. So this picture, I took this picture last summer when I was in a small islands in the south of Italy on vacation. And who is the mentor here? So is the young guy who is helping the old one, or is the old one that is helping the young one? It's difficult to tell, but if you think, I think that this is a picture of mentoring, because we have the young one that is stronger, probably, but the old one is more experienced and is helping to dissect the knots in the net and to have the net more functional. So the point is that a mentor is someone that is working with you, that sometimes you don't recognize who is mentoring who, but is someone that has experience and is helping you to dissecting the knots of your everyday life experience and work experience. So how can we recognize a good mentor? What do we have to look for when we want to recognize who is a mentor for us? I think I listed some of the features that for me are really important. And I think the first one is respect. So a good mentor is someone that is respecting you as a trainee, and is someone that needs to have leadership. So needs to be a model for you, and also needs to be someone that is able to give orders and to also become nasty when it's needed to be nasty. So he needs to have a leadership. He or she needs to have the ability to light up your fire. What means light up your fire? Being a doctor and being a cardiologist, and in particular, to my opinion, being a heart failure specialist, is very difficult, because sometimes we are seeing our patients dying slowly. Sometimes we have to take difficult choices. We have to decide, if we are involved in transplantation, who to give the heart. So we may decide who can live and who cannot. And sometimes we have also to decide who can also only receive palliative care. So we are faced with difficult choices. And we need passion, and we need someone that lights up the fire to pursue this kind of profession and not to discourage ourselves, and to improve the way we can behave day by day. The mentor, of course, need to have a good professional skill. I don't think that professional skill is necessarily the top feature of a good mentor. It needs to have a good professional skill, but I think that respect, leadership, and ability to light up the fire comes first. Of course, need to have teaching skill. We may have a very good surgeon, very genius surgeon, or very
genius technician, very genius doctor that are completely unable to teach the others. They can do just by themselves. Has to be passionate, and most importantly, the mentor should have the ability to put your targets before his or her targets. And this is why, and this is all what mentorship is about. So, of course, the head of department, a professor, a teacher, someone that has a leadership role, has his own career aims, his business, his times to devote to what he thinks is important to him. But the point is that when this person has a student or a trainee to take care of, the needs of the trainee comes before. And I also would like to take this chance to pay a small tribute to my two mentors. I have the fortune to have two mentors in my life. The white male is Dr. Magelli. He was the old and the first leader, the first person, the one who taught me to be a doctor, basically. And he was the director of the heart transplant program when I was a student. And the other one is Anna Valentine, and Martha knows her. And she was the leadership in Stanford, and it was my experience abroad. And she was the one who taught me how to be a researcher and how to network with people and how to build up a group. So I had the fortune to have these two kind of mentors. And I think that it's really important to have these two souls if you want to be a good heart failure specialist. So a clinical soul and a research soul. And I'll tell you later why. But then it's important also to know what a mentor is expecting by you. You don't only have to expect things by a mentor, but you also have to give. You have to give respect. You have to give the same passion that he can give you. You have to be committed and reliable. Reliability is one of the most rare quality that a mentee can have. Because everybody of us has been young, probably I still am young somehow, and when you are in your late 20s or early 30s, you may have a lot of interest and not extra professional interest that can drive you off what are your duties. But the most important thing is not the amount of time you are spending, not only the amount of time you are spending in the hospital, but how much you are reliable in what people are asking you and what you are expected to do. And the mentor is expecting that you are growing your self-confidence. You cannot just always wait someone that tells you what to do. You should have some deal of initiative, and also you should grow your ambition. By growing ambition, I'm not meaning that everybody should become professor or head of department or someone important. By ambition, I mean that everyone should strive to improve his skills and to improve his knowledge. So in my view, ambition is improvement, and not rely on what you have done, but always think what you can do in the future, what you will do. And this is ambition in my view. And a good mentor is someone that can drive your ambition, and if you are a good mentee, you should look for your ambition. And looking for the ambition is something that can help to develop your career and can help to look and find what is your most appropriate career pathway. And I would like you to share with you 3 minutes of this video, and it's an inspiring talk. It's not talking about medicine, but I think that it can really apply to medicine. Let's see if it works. So the guy who is talking here is called Simon Sinek. You can Google it, you can find it on TED Talks, and if it works. So if it's not working, you can look for yourself. Let's see if it works. So it's not the entire 18 minutes. It's going to be just the first 3 minutes, 2 minutes and a half. How
how do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition, and yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Okay, so he was also sometimes talking quite fast, but the concept that I would like to deliver with this video is that, and how this applies to a career path. Every time we think of our job, we think, what are we doing? And then we are doctors, we want to take care of patients, and we try to do it as best as we can. But how can we choose what is our career path? We have to think first, why? Why are we doing the doctor? What is the passions that can drive us?
So the how and what is coming later. What is driving us? So the example that he did is reverse the way most of us are usually grown up with. So we are grown up with the idea of choosing a profession, to study and to improve our skills, and then to take our chance, to make money, to have a good salary, to have a fixed position. And then at the end, you end up in doing something for many years, and you may end up thinking, oh, probably this is not my place, probably I had to choose something differently, probably I would have stayed better in that university hospital, or probably you may think I lost too many years waiting in this university hospital for these guys to hire me. I lost a lot of time. I could have been working somewhere else. So how to choose your path? So first of all, you have to look inside of yourself, and you have to think, what is your why? What is the why you are there, and what is your passion driving to? And you have to choose by yourself. Then after you choose by yourself, not necessarily you will end up doing what you really want. We have to take this into consideration. But if you, in particular when you are young, if you dare to think and to be brave enough to choose what you like at the beginning, you may have more chance that having the others drive you where they want you to go. So going back to my last slide, let's see. My last slide is about this choice and is about the dualship between research and clinic. So in this cartoon, I hope you can see it. So they are doing a heart transplant, then at a certain point the heart goes out. So you may be very skilled. You may be the best surgeon, the best interventional cardiologist, the best guy in performing heart biopsy ever, and also the best guy in diagnosis cardiomyopathy ever. But if you don't have a research mind, you will never think of what is out of the usual. You will treat 75% of patients according to the guidelines, but you will never realize what is out of the guidelines, what is coming out of the operating room, what is strange in that patient, what is strange in that group of patients. If you don't have a research mind, if you don't train yourself in research, although research is not going to be the job for most of you, you have to take serious consideration in training research because it's a state of mind. And this state of mind is one of the most important things that can help you to become a good heart failure cardiologist, because heart failure is complex, is different from one patient to the other, and most of the things that we are doing in the management of heart failure patient, in severe heart failure patient, is not written in any guidelines. It's based on the feelings, on the experience, and the way your brain is functioning. Your brain is more important than your hands in this kind of profession. So research is important during your training because it shapes your mind. And I think, and I'm finished with this talk, and I hope that I've provided some good ideas for your career development and mentorship programs. Thank you. I don't know if there are questions or I don't know what's going on. Yes, thank you, Luciano. It has been a great talk, inspiring. And first of all, I would like to know if there is any question from the audience or from my colleagues. Does anybody wants to ask anything? Yeah, we just discussed this, but in our meetings, we talk often that we train a lot in heart failure, but then you don't feel that rewarded because clinicians may not be as well valued as other specialties. And so how should we encourage the hiring people to look for a specialist in heart failure? How do we make ourselves valuable? Forget about the money
The way, I think the clue is to look for people that can focus on the people. So, of course, it's difficult to measure the success of a good heart failure cardiologist because you don't have easy things to measure. You cannot just measure how many procedures you did, how many patients are still alive, how many coronary arteries did you open. So you cannot really quantitatively measure this. It's more a qualitative way of doing it, and it's not something that administrations can easily measure. But the point is that, in my view, just give me this example. I don't want to be too much, let's say, exaggerate. But it's like measuring art, no? You cannot really measure, you cannot compare an engineer to an artist, okay? Because they are producing different things. And the art is not measurable. And also the way we take care of our patients is not easily measurable unless you talk to the patient. And the patient needs, the fulfillment of patient need is the only way our job can be measured. Not by the number of transplants that we perform, not by the number of VATs that we implant, but the way the people that are coming to our clinic, to our hospital, feel that their needs are fulfilled by the way we take care of them. I also have another question. When you were talking about investigation and mentorship, I was thinking the audience that many of us don't already have our PhD. And do you think there is a good space to take a PhD, to meet your mentor, to have your first steps with investigation? And what's the value? Is worth it to take it for moving around the world? What's you encourage that? Yes, definitely, because one of the worst things that can be done in medical profession in general, but in particular in heart failure, is to remain bound to your own institution. The worst things that you can do is to become self-accountable. So, and the best things you can do, even though you will end up in working in a small village with a small clinic and just seeing patients and not writing paper, it's always good to have an experience abroad or far from the place you trained, far from the place you grew up. And of course, the degree and the importance of this experience depends on your why, on what is driving you. Of course, not everybody can look for a PhD program, so if you are going into a PhD program, you should have some interest and trying at least to pursue an academic career or a research career, or at least give you a time in which you are more interested in research than other. But regardless of just the PhD, there may be other ways to have experiences abroad and look for a mentor or someone that is mentoring you from abroad. And sometimes you can only just find someone that with whom you are spending just 3 months, and these 3 months with some specific people can mean a lot for your development. Thank you. Luciano, will you be available for us during the meeting? Yes. To approach you, and feel free to, if you are okay with that. Yeah, you feel free, whatever. So I'm. Thank you. I'm here. So do I sit here, there? Vamos a pasar a la tercera parte de la sesión en la que daremos paso a los casos clínicos. Me gustaría recordaros que podéis hacer las preguntas a través de la app y para comentárselas a los ponentes. Y también me gustaría pedir a los ponentes que por favor os ciñerais al tiempo porque vamos un poco
cortos, ¿vale? El primer caso será complicaciones mecánicas del infarto, las conocemos todas, que será presentado por Ana Isabel Molina Ramos, con colaboración de Ainhoa Robles Mezcua, Paloma Márquez Camas, Rafael Jiménez Arjona, Luis Morcillo Hidalgo y José Manuel García Pinilla. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a la organización por darme la posibilidad de presentar este caso. Se trata de un varón de 58 años que ingresa en urgencias traídos por el 061 porque los vecinos lo han encontrado en el suelo de su domicilio con desorientación y disminución del nivel de conciencia. Como antecedentes, es que es fumador e hipertenso sin tratamiento. Presentaba una nula colaboración a la anamnesis y a la exploración destaca que estaba normotenso, una saturación basal al 96% y una febrícula en 37 grados y medio. La exploración cardíaca era normal y a la exploración neurológica sí destaca que el paciente llegó con un Glasgow de 12, desorientado en tiempo y espacio, bradisíquico, con un lenguaje incoherente y una fuerza ligeramente disminuida a nivel distal de los 4 miembros, pero sin una clara focalidad neurológica. En la analítica destaca una leucocitosis con neutrofilia, una elevación de la PCR hasta 150 y una insuficiencia renal de origen prerrenal. Si bien he marcado la elevación de la CK total en 2604 con una mínima elevación de la troponina. Esta es su placa de tórax, en el que muestra una mínima redistribución vascular sin otro hallazgo de interés, y en el electro sí vemos que el paciente tenía un bloqueo V de primer grado, un hemibloqueo anterior izquierdo, una onda Q de necrosis de V1 a V6, así como una T negativa sugerente de isquemia subepicárdica en las mismas derivaciones, así como de 1 y AVL. Este electro, aunque nos parece a nosotros muy patológico, si bien es cierto, en los servicios de urgencia en un primer momento pasó un poco por alto, ¿vale? De hecho, como nuestro paciente había llegado con disminución del nivel de conciencia, febrícula y elevación de los restantes de fase aguda, el cuadro clínico se orientó en un primer momento hacia síndrome confusional agudo e insuficiencia renal aguda o crónica reagudizada secundaria a radiomielisis. Y se hizo un TAC de cráneo, un TAC de abdomen, que fueron normales, e incluso se llevó a cabo una punción lumbar. Sin embargo, nuestro paciente, a las pocas horas de estancia en urgencia, desarrolla un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda en situación de edema agudo de pulmón, se inician vasodilatadores y diuréticos intravenosos, pero el paciente no mejora. De hecho, se hipotensiona y aparecen signos clínicos de hipoperfusión. Disminuye nuevamente el nivel de conciencia, está cianótico, oligúrico, con frialdad en las extremidades, es decir, en situación de shock cardiogénico, por lo que se traslada rápidamente a UCI y se inicia perfusión con inotrópico e intubación orotraqueal. Y nos avisan para realización de un ecocardiograma urgente. Y nos encontramos con esto. Vemos un ventrículo izquierdo aparentemente de dimensiones normales, con una función sistólica global muy severamente deprimida, una hipoquinesia en todos los segmentos, que ahora veremos incluso aquinesia a nivel anteroseptal y apical, y llama la atención la presencia de un flap móvil en el ápice del ventrículo izquierdo que delimita una neocavidad con espacio libre de cosas en su interior, y externamente a dicha neocavidad podemos ver el miocardio completamente íntegro y el pericardio. En un eje corto del ventrículo vemos que dicha neocavidad se extiende hacia la cara anterior del ventrículo izquierdo. A nivel del ventrículo derecho no se ve muy bien ahí, pero dimensiones y contractilidad conservada. Con Doppler color vemos que no hay paso de flujo desde el interior de la cavidad ventricular hacia la neocavidad, tampoco hay evidencia de comunicación interventricular ni de derrame pericárdico. A nivel de válvula, cabe destacar una insuficiencia mitral de carácter leve por restricción de ambos velos. Para comprobar el correcto sellamiento del flap, se lleva a cabo un ecocardiograma con contraste intravenoso en el que efectivamente vemos que no hay paso de contraste al interior de la neocavidad. También una coronariografía que mostraba una lesión severa de la coronaria derecha proximal, así como una oclusión crónica de la descendente anterior media y la circunfleja distal. Para mejor caracterización de la lesión se lleva a cabo un TAC con contraste intravenoso en el que vemos que efectivamente sigue sin haber paso de contraste hacia el interior de la neocavidad. Dicha lesión queda confinada al ápex del ventrículo izquierdo sin afectación de otras cámaras cardíacas ni de derrame pericárdico. Por lo tanto, el diagnóstico fue de infarto anterior extenso evolucionado en situación de shock cardiogénico complicado con un hematoma disecante intramiocárdico. Se trata de una complicación mecánica muy infrecuente tras un infarto, es el subtipo más raro dentro de las rupturas cardíacas, menos de un 9% de todas ellas, con muy pocos casos descritos a nivel mundial y donde la mayor parte de los diagnósticos se llevan a cabo en las necrosias. Se debe a la infiltración de sangre con trayecto sinuoso irregular entre las fibras miocárdicas y siempre como característica diferencial manteniendo el endocardio y el pericardio íntegro. Se puede encontrar a cualquier parte del ventrículo izquierdo, a nivel del septum, de la pared libre o incluso hay casos descritos en el ventrículo derecho.
Aquí os pongo un esquema de los diferentes tipos de roturas cardíacas. Realmente esta patología es todo un continuo. Desde el tipo 3, que es el hematoma disecante intramiocárdico, la sangre queda confinada en el espesor del miocardio. Cuando ya hay disrupción del endocardio, hablamos de aneurisma subepicárdico, y cuando la sangre atraviesa todo el miocardio y ya queda confinada en la cavidad pericárdica, es el conocido pseudoaneurisma. Se han propuesto una serie de criterios ecocardiográficos para el diagnóstico de esta lesión. Al menos se deben de cumplir 3 de los siguientes, y especial atención al número 4, cambio en el tiempo en la ecogenicidad de la neocavidad, lo que sugiere un contenido sanguíneo. Volviendo a nuestro paciente, evoluciona favorablemente, se extuba a los 3 días sin necesidad de apoyo inotrópico y el caso se presenta en sesión médico-quirúrgica. Dada la mejoría clínica del paciente, la estabilidad de la lesión descrita en los ecocardiogramas siguientes y tras la revisión de la bibliografía, se decide un manejo conservador. El tratamiento quirúrgico se reserva en caso de deterioro clínico o progresión de la lesión descrita, y para ello lo que se hace es un seguimiento con ecocardiogramas seriados persiguiendo la trombosis y la resorción de la neocavidad. ¿Por qué decimos esto? Pues porque según la serie se ha visto que la localización de la disección juega un papel fundamental a la hora de decidir un manejo terapéutico. Aquellas localizadas en el APE o la pared libre del ventrículo izquierdo, como era nuestro caso, tienden a la resorción espontánea, por lo que el manejo conservador es una buena opción. Sin embargo, aquellas que afectan al tabique interventricular, tienen afectación del ventrículo derecho o producen un verdadero pseudoaneurisma, conlleva una alta mortalidad, por lo que el tratamiento principalmente es quirúrgico. Lo más interesante es el cambio en la evolución. A los 4 días vemos como la neocavidad está trombosada, si bien es cierto todavía el endocardio tiene un movimiento exagerado, y el cambio más espectacular lo vemos a los 14 días, donde está completamente trombosada y obliterada, no podemos diferenciarlo del miocardio adyacente y el endocardio ha recuperado su movimiento normal. Pero desgraciadamente nuestro caso no acaba aquí. Durante su estancia en UCI el paciente desarrolla una parálisis de la cuerda vocal derecha, también es valorado por neurología. Si recordáis, tenía una debilidad a nivel distal de los 4 miembros, tiene hipotrofia y miotrofia de la musculatura de las manos y de la musculatura de la cara, signos de miotonía, hiperreflexia, y en el electromiograma muestra datos subjetivos de miopatía miotónica. El diagnóstico se confirma al mes siguiente con estudio genético positivo para la distrofia miotónica de Steiner. Como sabéis, esta distrofia se asocia fundamentalmente a trastornos del ritmo y de la conducción cardíaca, si bien la asociación con miocardiopatía dilatada o disfunción ventricular como otra distrofia es excepcional. Tras 18 días de estancia en UCI, nuestro paciente sube a planta de cardiología, si bien es cierto estaba muy debilitado desde el punto de vista motor y respiratorio. De hecho, a los 30 días el paciente sufre una broncoaspiración, se traslada nuevamente a UCI, pero desgraciadamente fallece a las pocas horas. Como conclusión, gracias a la angioplastia primaria, como sabemos, la tasa de complicaciones mecánicas del infarto se ha reducido exponencialmente. Sin embargo, nunca podemos olvidar en el diagnóstico diferencial del shock cardiogénico, especialmente en aquellos infartos evolucionados, que el hematoma disecante intramiocárdico existe, es un subtipo de ruptura cardíaca muy infrecuente, con muy pocos casos descritos a nivel mundial. El diagnóstico de sospecha siempre se hace con ecocardiograma transtorácico, el ETE o el ecocardiograma con contraste intravenoso te pueden servir de ayuda, pero la confirmación siempre mediante TAC o mediante resonancia. Que el tratamiento puede ser quirúrgico, pero también puede ser conservador. Especial atención a la localización de la disección. Y, por último, que hasta el momento no se ha evidenciado ninguna asociación entre este tipo de complicaciones con la distrofia miotónica de Steiner. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Isabel. Sobre todo te has ceñido muy bien al tiempo. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? ¿No? A mí me gustaría preguntarte sobre la anticoagulación de este paciente que os planteasteis durante el ingreso. Sí, eso realmente es complicado, ¿no? Nosotros, como abogamos hacia un tratamiento conservador, lo que perseguíamos es que la neocavidad se trombosase y no siguiese disecando miocardio. Entonces, es verdad que tenía un infarto, era un infarto evolucionado, no sabemos cuánto tiempo, pero más de 48 horas. El paciente había sido encontrado con disminución del nivel de conciencia en domicilio. Entonces, nuestro objetivo era intentar que esa cavidad se reabsorbiese y se trombosase. Luego ya veríamos. Entonces, se mantuvo únicamente con aspirina 100 miligramos y heparina profiláctica. Decidimos no anticoagular ni doble antiagregar. Luego ya veríamos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. La verdad que es un reto, ¿no? Porque a veces el reto diagnóstico estaba pensando que entre los hematomas al principio, cuando están frescos, que también pueden hacer una película alrededor, y el hematoma, pues la imagen es similar
La verdad es que muy bien traído el caso. El siguiente caso se llama la importancia del soporte hemodinámico cuando los inotrópicos no son suficientes, hasta que se establece un diagnóstico etiológico que nos va a presentar la doctora Laura Díaz Chirón Sánchez del UCA de Oviedo. Se trata de una mujer de 43 años, fumadora y obesa como únicos antecedentes de interés, que consulta en urgencias de su centro de salud por una clínica de unos 15-20 días de quebrantamiento del estado general, con una vida muy limitada, de cama-sillón, con disnea de reposo que le entrecorta el habla, edemas generalizados, anuria diurna y nicturia. Si bien la familia refiere que ya desde hace un año presenta una pérdida de peso sin dieta de hasta unos 40 kilos, con anorexia y astenia. Desde allí se deriva a urgencias de nuestro hospital, donde llega bien perfundida, así que está taquicárdica y taquineica, en situación clínica de edema agudo de pulmón con importante trabajo respiratorio, por lo que se decide conectar a ventilación mecánica no invasiva. El electro destaca una fibrilación auricular no conocida con respuesta ventricular rápida, si bien en las pocas horas la paciente comienza con deterioro hemodinámico, por lo que se procede a realizar hasta 4 cardioversiones eléctricas que no resultan eficaces, persistiendo esa inestabilidad hemodinámica, lo cual obliga a una intubación orotraqueal y el ingreso en la unidad de cuidados cardiológicos agudos. A su llegada la paciente se encuentra sedada, conectada a ventilación mecánica invasiva y está mal perfundida, sudorosa, con un relleno capilar enlentecido y pulsos apenas perceptibles. Persiste arrítmica y taquicárdica con hipoventilación generalizada en situación de anasarca y con un gasto cardíaco medido por SWAN de 2,8. Por lo que ante esta situación se decide iniciar noradrenalina a dosis altas. Se realiza un ecocardiograma en el que se ve un ventrículo izquierdo moderadamente dilatado, con disfunción ventricular severa a expensas de una hipocinesia global, así como un ventrículo derecho también disfuncionante, sin valvulopatías significativas. Ante esta situación de shock cardiogénico inestable a pesar de soporte vasoactivo, se decide el implante de una ECMO menoarterial mediante una canulación arterial axilar derecha y venosa femoral izquierda, así como un balón de contrapulsación, con lo cual se consigue mejorar la perfusión tisular y la oxigenación y nos permite disminuir el soporte vasoactivo a dosis bajas medias. A partir de aquí, la evolución desde el punto de vista hemodinámico estuvo muy marcado por la gran estabilidad arrítmica. Alternaban tanto ritmos rápidos con ritmos lentos, y bien poco a poco se pudo ir disminuyendo el soporte vasoactivo hasta que a los 12 días de ingreso se consigue retirar la ECMO y el balón de contrapulsación. Desde el punto de vista respiratorio, a los 14 días de ingreso se puede pasar a una presión de soporte con desconexiones intermitentes progresivas hasta que finalmente es decanulada a los 43 días de ingreso. Con tratamiento diurético intenso se consiguen balances hídricos de hasta por lo menos unos 10 litros, con lo cual mejora la situación de congestión pulmonar. Todo esto estuvo muy marcado por una gran polineuropatía que desarrolló, en la cual apenas era capaz de mover mínimamente las manos, lo cual supuso una larga rehabilitación. Desde el punto de vista analítico, destacaba una TSH suprimida con T4 y T3 elevadas, con anticuerpos antiperoxidas y antirreceptor de TSH elevados, por lo que ante la sospecha de una tormenta tiroidea se inició tratamiento con corticoides y propiltiuracilos. Se solicitó además una ecografía tiroidea en que se describen nódulos hipogénicos con una hipervascularización que ponen en relación a un Graves, así como una PAF en la que se ve un infiltrado de predominio crónico con atipia de aspecto reactivo que ponen más en relación con un Hashimoto. Al alta, la paciente siguió tratamiento con tirodril según pauta de recomendación de endocrinología. Tras casi 2 meses de ingreso hospitalario, la paciente es finalmente dada de alta y ahora hay un problema. Bueno, es capaz de caminar con ayuda, mantiene el ritmo sinusal, esta ausencia de signos congestivos, con un corazón pequeño, con un ventrículo con una función prácticamente recuperada y un ventrículo derecho con la función también normalizada. Bueno, no se ve. Entonces, se estableció el diagnóstico de shock cardiogénico con disfunción ventricular severa recuperada al alta por una enfermedad de Graves, todo ello complicado por una importante poloneuropatía del enfermo crítico. Una de las cuestiones que nos planteamos es si estábamos ante una enfermedad de Graves, el cual cursa fundamentalmente con un hipotiroidismo, por el contrario con un Hashimoto que causa fundamentalmente el hipotiroidismo. Por todos es conocido la relación que existe entre tiroides y corazón, tanto por mecanismos genómicos como no genómicos. Las hormonas tiroideas van a regular la función cardíaca, teniendo un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Las alteraciones hemodinámicas en el hipertiroidismo van a disminuir la reserva contráctil del miocardio, lo que impide aumentos en la fracción de eyección y el gasto cardíaco y predispone a estos pacientes al desarrollo de insuficiencia cardíaca.
La miocardiopatía tirotóxica se define como ese daño miocárdico debido a los efectos tóxicos del exceso de hormonas tiroideas, que va a alterar la producción de energía de los miocitos, el metabolismo intracelular y la función contráctil de las miofibrillas, manifestándose fundamentalmente con alteraciones del ritmo, dilatación, insuficiencia cardíaca. De hecho, esta situación de alto rendimiento de un hipertiroidismo no tratado predispone a la dilatación de cavidades con una taquicardia persistente que puede llevar a insuficiencia cardíaca, la cual puede resultar un evento fatal. De hecho, estos pacientes tienen un 60% más riesgo de mortalidad que pacientes con insuficiencia cardíaca y función eutiroidea. La tormenta tiroidea es una situación rara, poco frecuente, en el cual se caracteriza por una disfunción multiorgánica debido a este efecto tóxico del exceso de hormonas tiroideas y la cual tiene una elevada mortalidad. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, ayudándonos de diferentes escalas en el cual se da una puntuación a diferentes variables, de forma que cuando ésta está por encima de 45 se establece el diagnóstico de tormenta tiroidea. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una tirotoxicosis, las etiologías fundamentales en las que pensamos es un Graves, un bocio multinodular tóxico, si bien no debemos olvidar aquellas situaciones de destrucción, inflamación del tiroides en el que se produce la típica fuga de hormonas tiroideas a la sangre y produce esa tiroiditis transitoria como la tiroiditis subaguda viral. Y una mucho menos frecuente es la llamada hashimotosis, que es la fase aguda de la fase hipertiroidea de la tiroiditis de Hashimoto. Ambas, la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto, son los dos procesos autoinmunes más frecuentes que afectan a la glándula tiroides, cuya relación es compleja y no del todo conocida. Hay quien postula que se trata de dos procesos completamente separados debido a la presencia de diferencias genéticas únicas en estudios del genoma, mientras que la presencia de gemelos monocigotos que dentro de la misma familia postulan que se traten de dos extremos del mismo espectro de enfermedad. Uno de los mecanismos que se ha postulado es que se produce una pérdida de tolerancia a múltiples antígenos tiroideos con un infiltrado linfocitario de la glándula tiroides y a partir de aquí, según la inmunidad que predomine, podemos tener, si predominan los linfocitos TGLP1, una apoptosis de células tiroideas que llevaría a un hipotiroidismo y si predominan los linfocitos TGLP2 con producción de anticuerpos estimulantes del receptor TSH llevaría a un hipertiroidismo. Por lo tanto, tenemos que la enfermedad de Graves fundamentalmente cursa con una clínica florida de hipertiroidismo, mientras que el Hashimoto cursa con hipotiroidismo, aunque no debemos olvidar esa fase de tirotoxicosis transitoria, que suele ser un hipertiroidismo leve moderado, y en ese caso la analítica sería indistinguible, si bien se caracteriza el Hashimoto porque presenta anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa elevados, mientras que en el Graves predominan los anticuerpos antirreceptor de TSH, aunque hasta un 70% de los pacientes tienen anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa también elevados, que no al revés. En ambos hay hipocogenicidad, si bien vemos una hipervascularización en el Graves, característico de esa hiperfunción de la glándula, así como una hipercaptación. Por lo que nuestra paciente, al tener esa clínica grave de hipertiroidismo, junto con la presencia de anticuerpos antiperoxidasa y antirreceptor de TSH, con esa hipervascularización se llegó al diagnóstico de enfermedad de Graves básico. Y para concluir, queríamos destacar que la insuficiencia cardíaca aguda se puede encontrar en el 6% de los individuos que presentan una tirotoxicosis, que lo habitual es que se manifieste con una insuficiencia cardíaca de gasto cardíaco elevado, siendo la disfunción ventricular y el shock cardiogénico excepcional, y por eso queremos enfatizar en estos pacientes la importancia de un soporte hemodinámico necesario, cada vez más con técnicas de asistencia ventricular, como fue el caso de nuestra paciente, mientras se establece un diagnóstico teológico y se instaura un tratamiento eficaz. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? May I ask a question? Sure. When you started your case, I was thinking you were talking about a myocarditis. How did you rule out a myocarditis in this case? Have you thought of it? Or because before you have the thyroid hormones, it could have been a myocarditis as a clinical presentation. So, ¿Cómo supisteis que no era una miocarditis? Bueno, yo le hablo en español. yo entiendo un poquito español, pero no hablo. El hecho de que tuviese la alteración, inicialmente se pensó que pudiera tener una miocarditis. La cuestión fue cuando a las 48 horas aparecen las hormonas tiroideas tan alteradas, que tiene la TSH suprimida. La TSH completamente suprimida y la T4 y T3 elevadas. Eso es lo que nos puso en alerta de que no parecía tanto una miocarditis, sino más bien que pudiera ser por la función tiroidea. Además ahí pues también se vio que tenía un gran bocio. Inicialmente, sí, tenía bocio, había pasado un poco también más desapercibido.
Gracias. Yo tengo una pregunta también. ¿Cómo controlaste la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular? Porque los betabloqueantes, que a lo mejor en una epidiotoxicosis es lo primero que se te ocurre, un paciente así chocado, el propranolol te da un poco de miedo, no sé si la dioxina se puede controlar, la amiodarona con el tiroides tampoco te parece buena idea. Claro, ¿Qué hicisteis? Sobre todo se intentó con amiodarona y luego ya con betabloqueantes también. Al principio recibió muchísimas cardioversiones porque lo que más inestable la mantenía hemodinámicamente era controlar esa frecuencia cardíaca. ¿Y con la amiodarona no tuvisteis problemas con el tiroides? Bueno, ¿Más? realmente era un poco intentar a ver qué pasaba y ya después, una vez que se consiguió también saber qué era lo que tenía, que intentaba más al tiroides, porque las primeras horas pues intentó amiodarona, cardiovertir y probar lo que se pudiera, y luego ya más con betabloqueantes. Claro. Pasa que también alternaba muchos ritmos, de repente quedaba muy lenta también. Muy bien. Muchas gracias. Sarcoma. Vamos a pasar al siguiente caso, que es sarcoma cardíaco pleiomórfico indiferenciado, una indicación excepcional de trasplante cardíaco, presentado por Juan Carlos López Azor García, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este caso clínico que hemos estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, expondremos el caso clínico, después justificaremos el manejo clínico del paciente y finalmente daremos unas conclusiones para llevar a casa. Empezamos con el caso clínico y os presento a una mujer de 15 años sin antecedentes de interés, atendida en otro centro por clínica de palpitaciones y mareos inespecíficos. La exploración física y el electrocardiograma son completamente normales, pero en el ecocardiograma se evidencia la presencia de una masa intracardíaca, concretamente en el ventrículo derecho, con un diámetro mayor de 5,2 centímetros. En ese centro se completa estudio con una resonancia magnética cardíaca, en el que se objetiva que la masa es sólida, depende del septo interventricular y no tiene infiltración pericárdica. Se completa además estudio con PET-TAC con fluorodeoxiglucosa, donde se ve hipercaptación solo a nivel de la masa y no extracardíacamente. Se deriva entonces a nuestro centro con diagnóstico de masa cardíaca localizada, lo reciben los cirujanos cardíacos y se hace cirugía de la resección tumoral. Se realiza la resección tumoral a través de ventriculotomía de ventrículo derecho, se objetiva que la masa tiene un aspecto blanquecino y fibroso y se ve que depende del septo interventricular, pero también está intensamente adherida a los músculos papirales y al velo septal de la tricúspide. Primero se realiza la resección amplia de la masa y luego, por insuficiencia tricúspide y heterogénica posterior, la paciente tiene que entrar nuevamente en bomba y se implanta una válvula protésica tricúspidea. Se manda la muestra análisis anatomopatológico y anatomía patológica nos envía el resultado. Se trata de un sarcoma pleomórfico indiferenciado de grado 2 por los hallazgos histológicos. Y además nos da otro dato muy importante, y es que los márgenes quirúrgicos están completamente afectados. La paciente después de la cirugía evoluciona de forma favorable, pero nos encontramos que tiene un sarcoma de alto grado, un tumor maligno intracardíaco, y que además está resecado de forma incompleta. Por tanto, se somete el caso al Comité Multidisciplinar de Tumores y se decide trasplante cardíaco como método de exéresis completa del tumor. Se hace un estudio de pretrasplante cardíaco en el que no se evidencian contraindicaciones, pero aún así, durante el ingreso de la paciente, se realiza un ecocardiograma de control y tras la resección quirúrgica, nuevamente, se objetiva una masa tumoral de gran tamaño a nivel del ápex del ventrículo derecho. Y han pasado solo unas pocas semanas después de la cirugía. Considerando el rápido crecimiento y que los segmentos distales del ventrículo derecho estaban aquinéticos después de la cirugía, se inicia heparina sódica, teniendo en cuenta que el diagnóstico más probable podría ser un trombo. Sin embargo, a pesar de anticoagulación efectiva, durante una semana la masa no decrece, sino que por lo contrario aumenta. Considerando el diagnóstico entonces de masa intracardíaca, secundaria a aumento del tamaño del sarcoma pleomórfico, se decide trasplante cardíaco urgente porque se mete en lista a la paciente el 7 de noviembre de 2018. Ya sabéis que esta es una indicación excepcional y 3 semanas después se realiza el trasplante cardíaco, sin ningún tipo de incidencia. Aquí os traigo la pieza de cardiectomía y vemos en la primera imagen de la izquierda una visión del ventrículo derecho a través de la aurícula derecha una vez desinsertada la prótesis tricúspide. Vemos en ese lugar la masa a nivel del ventrículo derecho. Vemos en la siguiente imagen que tenemos en el centro un corte transversal y vemos que la masa tiene una base de implantación amplia en la pared posterior del ventrículo derecho y en el septo interventricular. Y finalmente en la última imagen vemos que no solo existe infiltración del ventrículo derecho, sino que también existe implantación tumoral en la pared libre del ventrículo izquierdo, que no se había visto previamente. Sin embargo, los márgenes tumorales nos indican los anatomopatólogos que están completamente libres de enfermedad.
Tras la cirugía, la paciente evoluciona de forma muy favorable. Se inicia inmunosupresión con micofenolato, tacrolimus y corticoides, según la pauta que se hace en nuestro hospital, tras una dosis de inicio de basiliximab. Como complicaciones post-trasplante, ya en planta, presenta como un sangrado suprarrenal bilateral espontáneo que manejamos de forma conservadora, con soporte transfusional. Y, dada la buena evolución, después de que la paciente tenía un sarcoma de alto grado, se inicia quimioterapia adyuvante con doxorubicina y fosfamida, y tras ello la paciente se da de alta. En el seguimiento posterior, completa hasta 4 ciclos más de quimioterapia, sin ningún tipo de complicación, y en el seguimiento del trasplante realizamos 8 biopsias endomiocárdicas sin que se evidencie rechazo significativo ni recurrencia tumoral. Además, completamos el estudio con 2 PET-TACs, el último realizado el 31 de mayo, en el que no se evidencia ni recurrencia significativa local ni a distancia. ¿Cómo justificamos la indicación de trasplante cardíaco en esta paciente con un sarcoma de alto grado, un tumor cardíaco maligno? Pues en primer lugar decir que los tumores cardíacos malignos son excepcionales y tienen muy mal pronóstico. Además aparecen en individuos jóvenes. La edad media de aparición está entre los 35 y los 50 años. La resección tumoral es el tratamiento de elección y el objetivo es conseguir una resección tumoral completa. A veces esto no es posible y es cuando entra en juego el trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco se va a reservar para aquellos pacientes que tienen tumores localmente avanzados y resecables por las técnicas quirúrgicas habituales. La indicación debe ser sentada por un comité multidisciplinar de tumores y debe tenerse en cuenta, 1, la extensión tumoral. Para ello, los diferentes grupos lo que recomiendan realizar múltiples pruebas de imagen, ecocardiografía, resonancia magnética cardíaca y angioTAC cardíaco, porque tienen resultados complementarios. Además, recomiendan también realizar un estudio de extensión y, dado su sensibilidad, la mayoría de los grupos propone realizar un PET-TAC con fluorodeoxiglucosa. El tipo histológico también es importante para sentar el pronóstico del trasplante cardíaco en estos pacientes. Y en muchos de esos casos, de estos pacientes, se realiza una tipificación histológica mediante una biopsia y en otras se realiza a posteriori, es una resección quirúrgica incompleta o insatisfactoria. Respecto a la técnica quirúrgica, se pueden utilizar cualquiera de las técnicas clásicas a elección dependiendo de la localización del tumor, su extensión y la experiencia de los equipos quirúrgicos. Aunque hay grupos con experiencia en lo que denominamos autotrasplante cardíaco. El autotrasplante cardíaco consiste en la extracción del corazón del paciente, en una exéresis quirúrgica del tumor ex vivo, en una reconstrucción de los tejidos afectos con parches de pericardio y una implantación nuevamente del corazón en su situación ortotópica. Además, estos pacientes reciben tratamiento inmunosupresor y no se reportan diferencias en las diferentes series entre tratamiento inmunosupresor asociado a los pacientes que se trasplantan por un tumor cardíaco y los pacientes que se trasplantan por otra indicación. El tratamiento quimioterápico lo recibe la mayor parte de los pacientes con sarcomas malignos y va a consistir generalmente en un régimen con antraciclinas y otro agente antineoplásico, generalmente agentes alquilantes y taxanos. Pero realmente importante es qué pronóstico le podemos dar a esta paciente. Y revisando las diferentes series clínicas, realmente no existe un beneficio pronóstico claro en pacientes no seleccionados. Sin embargo, si atendemos a características específicas de los pacientes, vemos que en algunas series nos reportan beneficio, el trasplante reporta beneficio, sobre todo en aquellos pacientes que tienen tumores de menor grado, es decir, tumores más diferenciados. Los grado 2 se benefician mejor que los grado 3, como ocurrió en esta paciente. Además, también se benefician más los pacientes que no tienen un tumor tipo angiosarcoma. Los que tienen un tumor angiosarcoma no se benefician del tratamiento invasivo. Y hasta aquí las conclusiones. ¿Qué ideas nos tenemos que llevar a casa? Pues en primer lugar, que el trasplante cardíaco se puede considerar en pacientes con tumores malignos, localmente avanzados, en los que la resección no se puede alcanzar de forma completa por las técnicas habituales. La indicación debe ser sentada por un equipo multidisciplinar y se tiene que seleccionar muy bien a los pacientes para conseguir un beneficio pronóstico. Gracias. Gracias por la presentación. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? ¿Te puedo? Can I do it in English, then you can reply in Spanish, okay? You perform the surgery immediately without a diagnosis. Why did you perform a biopsy before? It could have been a lymphoma or not. Yeah, the history of the patient is more complex.
because he was evaluated in another hospital and they rejected the heart transplant. So we knew that it was sarcoma before the diagnosis. So the first surgery was in the other hospital? Yeah, we have the diagnosis just after okay. that. It was very long to tell about it, so they did not. Yeah. And regarding the immunosuppression, two things. You said, first is why didn't you use everolimus, because it can be somehow anti-proliferative agents, although it's never tested in sarcomas, but rather than MMF. And then ifosfamide and anthracyclines, they are very, very bad on neutrophils. So did you withhold MMF or MMF plus ifosfamide? And so how did you manage that? Because you cannot do both, no? Or not? Or did you give ifosfamide with mecofenolate? Yeah, we have the patient received both treatments, the ifosfamide and the Okay. mecofenolate. Yes. So zero neutrophils, yes. Sin leucopenia. Yeah. Yes, mild leukopenia, but not with a problem with infection. So. La doctora Crespo tenía una pregunta. Si no había voz. La repetimos. Marisa. Felicitarte por la exposición del caso, compartir que son casos muy dramáticos, suelen ser gente joven y todos intentamos... Yo quería solamente comentar nuestra experiencia. Tuvimos 3 casos, 2 angiosarcomas cardíacos que fueron en mi época, siglo pasado, cuando estaba en Puerta de Hierro, y los 2, tras un posoperatorio inicial bueno, fallecieron antes del año por metástasis. Y en La Coruña, pues también hace más de 15 años tuvimos otro caso de angiosarcoma que fue inicialmente bien, pero finalmente antes del año tuvo una recidiva. Con lo cual será muy interesante saber si en vuestro caso, que es un sarcoma, no es un angiosarcoma, no todos pueden ser iguales, pues si la evolución es buena y esto animará para esta indicación a otros grupos. Gracias. Sí, es un sarcoma pleomórfico de 2º grado, que se ha visto que en algunas series tiene una supervivencia mayor tras el trasplante cardíaco, incluso algunos viven 30 meses. El angiosarcoma sí que, como dices, no se beneficia del trasplante cardíaco, el tratamiento quirúrgico asociado a inmunosupresores no tiene el trasplante frente a ese tratamiento habitual, no tiene un beneficio y suelen sobrevivir como unos 9 meses aproximadamente. Es una pena porque el angiosarcoma es el tumor maligno más frecuente y contra el que prácticamente no tenemos opciones terapéuticas eficaces. Y yo tengo una pregunta más sobre el régimen quimioterápico del tumor, que sé que normalmente incluye antraciclinas, pero por su riesgo cardiotóxico en un paciente joven, ¿se planteó con los oncólogos a lo mejor algún otro tipo de quimioterapia o es difícil plantearlo? No planteamos, pero ellos consideraban que el más eficaz era el tratamiento combinado con antraciclinas, así que por eso lo indicamos. Recibió menos ciclos de los que se indicaban inicialmente, ellos querían dar 6-7 ciclos, dimos uno menos, pero bueno. Una cosa más. Enhorabuena. Vamos con el siguiente caso, que se titula Atrioseptostomía de descarga percutánea como técnica paliativa en insuficiencia cardíaca derecha refractaria, que va a ser presentado por la doctora Teresa Borderías Villarroel del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a comenzar. Se trata de un varón de 60 años remitido a consultas de insuficiencia cardíaca avanzada por clínica de fallo derecho refractaria al tratamiento médico convencional. Como antecedentes personales, el paciente era exfumador y exusuario de drogas vía parenteral hace 30 años. Tenía una fibrilación auricular permanente sin anticoagular por sangrados de repetición, consistentes en epístasis y sospecha también de sangrado digestivo con gastroscopia normal y pendiente de estudio con colonoscopia.
y a destacar una endocarditis infecciosa bacteriana sobre válvula tricúspide en 1986, que ingresó en otro centro hospitalario donde se llevó a cabo una resección quirúrgica de la válvula tricúspide. Posteriormente, el paciente abandonó todos los controles en cardiología. Asimismo, tenía una infección por VIH y estaba etiquetado de controlador de élite por presentar carga viral negativa sin necesidad de tratamiento antirretroviral. También tenía una cirrosis hepática por virus C, con carga viral indetectable después del tratamiento antiviral en 2015, y estaba en estadio Child B, con algún episodio de encefalopatía hepática aislado, y tenía datos de hepatopatía crónica evolucionada tanto en la ecografía abdominal como en el FibroScan, y tenía una trombocitopenia crónica con cifras de plaquetas en torno a 80.000 en probable relación con la esplenomegalia que presentaba. Desde 2018 presentó múltiples ingresos por insuficiencia cardíaca en nuestro centro, con predominio de fallo derecho, sobre todo a expensas de ascitis y edemas. Y bueno, ahora os voy a mostrar las ecografías de estos ingresos. Presentaba un ventrículo derecho severamente dilatado, con datos de sobrecarga crónica de volumen, con función izquierda conservada. Y aquí vemos en el apical 4 cámaras, un ventrículo derecho y una aurícula derecha severamente dilatados que funcionan como una cámara única, y podemos apreciar la inexistencia de la válvula tricúspide y una ET pues, libre. En diciembre de 2018 se desestimó para tratamiento quirúrgico por presentar un ventrículo derecho muy remodelado y que se consideró que no tenía posibilidad de recuperación. Desde enero de 2019 el paciente permaneció ingresado en hospitalización domiciliaria en clase funcional 3 y con imposibilidad de destete de diuréticos endovenosos. Cuando nosotros lo valoramos, estaba con este tratamiento, con una ampolla de furosemida endovenosa cada 8 horas, eplerenona 50 miligramos cada 24 horas, clortalidona 50 miligramos cada 24 horas, bisoprolol 2,5 miligramos cada 24 horas y aparte suplementos de potasio, lactulosa y rifaximina por el tema de la encefalopatía hepática y omeprazol. Por tanto, tras nuestra valoración decidimos que lo mejor era ingresarlo en planta hospitalaria de cardiología para optimizar el tratamiento médico y, bueno, a sabiendas de todas las tarjetas amarillas que el paciente presentaba, pues valorar trasplantabilidad. Sin embargo, se presentó el caso en sesión de trasplante y se desestimó por existencia de comorbilidades condicionantes de supervivencia post-trasplante. Por tanto, estamos ante un caso de insuficiencia cardíaca derecha refractaria en contexto de sobrecarga crónica de volumen que da lugar a un bajo gasto cardíaco derecho. Así que nos pusimos a pensar qué otras posibilidades teníamos de tratamiento. Después de estudiar el caso, nos decantamos por la realización de una atrioseptostomía de descarga percutánea, también conocida como atrioseptostomía de Raskin, que consiste en hacer un orificio a nivel de septo interauricular para crear un cortocircuito de sangre a su través. Generalmente se usa en cardiopatías congénitas cianosantes, como la de transposición de grandes vasos, como puente a cirugía correctora en periodo neonatal. Y también se ha descrito su uso en casos de hipertensión arterial pulmonar primaria, como puente al trasplante de pulmón o como medida paliativa en no candidatos al mismo. En nuestro caso se realizó como medida paliativa de insuficiencia cardíaca y se llevó a cabo en la sala de hemodinámica, bajo anestesia general y guiado por eco transesofágico. Realizamos esta atrioseptostomía con dilatación de un balón de 10 milímetros y creando un shunt continuo no restrictivo con paso de sangre derecha a izquierda y con una consecuente desaturación desde un 95% hasta un 91%, pero sin repercusión clínica para el paciente. Estas son algunas de las imágenes de la escopia del procedimiento. En la de la izquierda vemos la aguja para la punción transeptal, y ya en la derecha vemos que ha pasado el catéter y la guía a la aurícula izquierda. Esto sería la misma parte del procedimiento, pero en las imágenes del eco transesofágico, que se pasa el catéter a nivel de la fosa oval. Y esta sería ya la parte del procedimiento de inflado de balón a nivel del septo interauricular.
Como resultado vemos por Doppler color y en el eco 3D pues un shunt desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. En cuanto a la evolución clínica, durante el ingreso tuvo una mejoría progresiva del fallo derecho y lo más importante es que toleró el paso a diuréticos vía oral. Al alta se fue con 2,5 comprimidos de furosemida al día. Se había subido también la dosis de Plerenona a 3 comprimidos al día y el resto de tratamientos se había dejado igual, salvo que habíamos añadido hierro oral. Al cabo de 3 meses de seguimiento en consulta, el paciente no había tenido nuevos reingresos, estaba en clase funcional 2 y únicamente había tenido que subir medio comprimido de furosemida más. Bueno, y como conclusión decir que a pesar de la poca experiencia que tenemos en nuestro medio en la indicación de la tioseptostomía en estos casos, pues lo deberíamos tener como una opción en el arsenal terapéutico de la insuficiencia cardíaca derecha refractaria a medidas habituales. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Sí, hay una pregunta. Bueno, primero de todo, felicitarte por el caso. A mí me gustaría, no me he fijado bien si habías puesto las presiones del cateterismo derecho sí. Antes y luego saber cómo se comportó la saturación del paciente después de hacer la CIA, ¿no? Y si mejoró la clase funcional real o solo controlasteis los datos de congestión derecha. Bueno, los datos del cateterismo no los he puesto, pero se realizó el cateterismo durante la misma intervención y se midió una presión de la aurícula derecha de 30 milímetros de mercurio. Luego, posteriormente, me has preguntado la saturación después de hacer la saturación pasó del 95% al 91% y el paciente pues no tuvo más repercusión clínica y la clase funcional mejoró de grado 3 a grado 2. Gracias. Muy bien, como vamos muy mal de tiempo, vamos a pasar al siguiente caso. Muchas gracias, Laura. Gracias. El siguiente caso es calcificación masiva del ventrículo izquierdo secundaria fibrosis endomiocárdica, presentado por Laura de la Fuente Blanco del Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, os presento el siguiente caso. Es un paciente varón de 63 años, como antecedentes es hipertenso, diabético tipo 2, tuvo una IT en el año 2006, por lo que estaba antiagregado, y le seguían en consulta de cardiología de otro hospital desde hacía 5 años con el diagnóstico de probable fibrosis endomiocárdica. En los informes que nos aporta pues se describen en el ecocardiograma hipertrofia ventricular, calcificación severa del anillo mitral y aórtico, en la resonancia múltiples focos compatibles con calcificación miocárdica y coronarias normales. Pues el paciente se había trasladado a nuestra comunidad unos meses antes y nos lo remiten a la consulta para continuar con el seguimiento. En la primera consulta el paciente refiere que tiene disnea para esfuerzos mayores de los habituales, subiendo varios pisos de escaleras o cuestas más pronunciadas. En las pruebas complementarias, en el electro estaba en ritmo sinusal, con datos de hipertrofia ventricular, bloqueo de subdivisión anterior y sobre todo llama la atención en la radiografía de tórax la presencia de una calcificación extensa a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces se hace el primer ecocardiograma en el que lo que llama la atención sobre todo es la presencia de gran cantidad de calcificación a nivel del anillo mitral y aórtico y a lo largo de todo el ventrículo, lo que nos dificulta mucho el realizar el eco. A nivel de las válvulas no había estenosis, había una insuficiencia mitral ligera, a lo sumo moderada, y insuficiencia aórtica ligera. Y bueno, pues con todo este calcio es muy difícil medir correctamente el ventrículo y valorar correctamente la fracción de eyección, por lo que completamos el estudio con un TAC cardíaco en el que se confirma la presencia de una calcificación miocárdica masiva del ventrículo izquierdo, muy marcada a nivel del anillo mitral. La calcificación también afecta a las paredes de la aurícula izquierda y el origen de las venas pulmonares, pero no afecta ni a las arterias coronarias, ni al ventrículo derecho, ni al pericardio. En la resonancia lo que se observan son múltiples formaciones nodulares que a nivel del ventrículo izquierdo, que son hipointensas en T1 y en T2,
Esas formaciones en el estudio de primer paso no se observa que tengan signos de perfusión ni tampoco tienen realce tardío, pero sí que tiene realce el miocardio adyacente a esas formaciones. El ventrículo izquierdo no está dilatado, tiene hipertrofia septal severa y disfunción sistólica ligera, con una FEBI del 45. Por tanto, tenemos un paciente con calcificación miocárdica masiva y lo siguiente que nos planteamos fue hacer un estudio sistémico en busca de posibles causas de esa calcificación. En el tracto toracoabdominal no se encontraron calcificaciones a otros niveles, pero sí que se observaron adenopatías mediastínicas milimétricas. Entonces, con el objetivo de descartar una posible sarcoidosis, se biopsiaron y no se encontraron granulomas. Y con el resto del estudio, con gammagrafías y demás, no se descartó la sarcoidosis. Se descartaron también infecciones por virus y por micobacterias, se hizo un estudio genético que fue normal y el metabolismo del calcio y de la paratiroides fue todo también normal. Durante este proceso en el que se realiza el estudio, el paciente ingresa por insuficiencia cardíaca, con clínica de disnea y de palpitaciones. En el electro al ingreso pues, estaba en fibrilación auricular rápida y con datos claros congestivos en la radiografía de tórax. Entonces ingresa, presenta en la telemetría pues, rachas frecuentes de taquicardias ventriculares no sostenidas y finalmente presenta una taquicardia ventricular sostenida mal tolerada hemodinámicamente que requiere cardioversión, ingreso en UCI. Una vez ya estabilizado, repetimos el ecocardiograma pues con las mismas limitaciones que en el primero, pero sí que parece que la fracción de eyección está peor, que también ha empeorado la función del ventrículo derecho, la insuficiencia mitral es difícil valorarla, pero parece que al menos es moderada, tiene derrame pericárdico ligero y una insuficiencia tricuspidia moderada con datos de hipertensión pulmonar. Pues, bueno, tras estabilizar al paciente, pues ante el deterioro de la fracción de eyección se repite el cateterismo, en el que se ve que las arterias coronarias no tienen lesiones significativas, pero bueno, en la ventriculografía pues, se ve la llamativa calcificación de todo el ventrículo izquierdo, también de la aurícula y la insuficiencia mitral, que aquí pues, sí que parece significativa. Entonces, tras estabilizar al paciente se le implanta un DAI en prevención secundaria y ante el rápido deterioro clínico de la fracción de eyección y la presencia de arritmias ventriculares se remite para valoración de trasplante. En el estudio pretrasplante, sobre todo, pues destacar la presencia de cateterismo derecho e hipertensión pulmonar severa, con 6 unidades BUD de resistencias pulmonares, con test vasodilatador positivo, por lo que se empezaron tratamiento con sildenafilo 25 miligramos cada 8 horas. Pasados unos meses se repitió el cateterismo, pero seguía persistiendo la hipertensión pulmonar severa. Además, durante este tiempo, el paciente habría ingresado en varias ocasiones por insuficiencia cardíaca, requiriendo pues, ajustes frecuentes de la medicación por datos congestivos, deterioro progresivo de la función renal, anemia. Y finalmente se descarta el trasplante y la evolución hacia la insuficiencia cardíaca refractaria y se produce el exitus. Desafortunadamente, se insistió a la familia en realizar la necropsia, pero lo rechazaron. Por tanto, tenemos un paciente con calcificación miocárdica masiva, que se trata de una entidad muy poco frecuente y lo que nos plantea es el reto de encontrar cuál es la causa de esa calcificación. La calcificación miocárdica puede tener dos mecanismos, puede ser metastásica en el contexto de un trastorno del metabolismo del calcio, que no tenía nuestro paciente, puede ser distrófica por el depósito de calcio sobre miocardio previamente enfermo. Lo más común es en el contexto de un infarto extenso, sobre todo en pacientes con aneurismas ventriculares grandes, pero no era el caso de nuestro paciente. También puede ser secundaria a una miocarditis, pero que tampoco nos cuadraba en el caso de nuestro paciente, porque una miocarditis tan grave que da este grado de calcificación, lo esperable es que hubiese tenido síntomas previamente. Se descartó sarcoidosis y tuberculosis, no tenía antecedentes de radioterapia y otra opción sería la calcificación idiopática del anillo mitral, pero que tampoco cuadraría en este caso, ya que se suele asociar a aterosclerosis coronaria, es más propia de mujeres por encima de los 70 años y en los raros casos en los que el calcio se extiende más allá del anillo mitral suele afectar solo al miocardio adyacente al anillo mitral y no producir un patrón tan difuso como el de nuestro paciente. Y la última opción etiológica que nos quedaría sería la fibrosis endomiocárdica, que es una entidad más propia de países tropicales, aunque sí que está descrito casos en zonas no tropicales y en pacientes sin antecedentes de viajes a estas zonas. Existen una serie de criterios diagnósticos que nuestro paciente no cumplía, pero si bien estos criterios están establecidos sobre todo para estadios más precoces de la enfermedad. En estadios más avanzados sí que es común encontrar calcificación miocárdica, insuficiencias valvulares, hipertensión pulmonar y derrame pericárdico que nuestro paciente tenía. Por tanto, una vez excluido de una forma razonable otras posibles causas de calcificación miocárdica, la fibrosis endomiocárdica podría ser una posibilidad diagnóstica. Muchas gracias.
tenemos una pregunta. Bueno, enhorabuena por el caso. Quería preguntaros, porque hay mucha controversia con el empleo de sildenafilo en este tipo de pacientes. Quería preguntaros si el sildenafilo se inició antes de saber si el paciente era trasplantable o no trasplantable, y qué fue lo que hicisteis una vez que se descartó el trasplante cardíaco con el sildenafilo en el paciente. Se inició cuando se hizo el cateterismo derecho como parte del estudio pretrasplante. Al ver que la hipertensión pulmonar era reversible, pues se inició con vistas a intentar bajar las presiones pulmonares para poder plantear luego el trasplante. Y luego ya cuando finalmente se descartó sí que siguió con ello, aunque al final pues con todos los ingresos por insuficiencia cardíaca pues la idea fue ir minimizando toda la medicación y un tratamiento paliativo. Hola, buenas tardes. Soy compañera de Laura y solamente para que aclarara Laura de qué año es el caso del paciente, porque lo del sildenafilo, bueno, pues crea cierta controversia, pero este caso es de hace ya unos cuantos años. Sí, es como pues 2015 falleció el paciente, o sea que... Sí, lo del inicio del sildenafilo pues probablemente fue en el 2013, 2014, que todavía no estaba tan claro, bueno, pues que no era claro el beneficio del sildenafilo y se utilizaba más. Lo derivamos a una unidad del Gregorio Marañón, me parece que este paciente fue derivado allí, aunque inicialmente se hicieron estudios en los hospitales de referencia que tenemos en la comunidad, y fue desde allí donde se iniciaron los tratamientos que, bueno, que sobrepasaban un poco al manejo de un hospital del nivel del Hospital de Zamora. Yo tengo una pregunta muy breve. ¿El paciente, os recuerda si tenía sinofilia? No tenía. No. Como es altamente frecuente hacer eso solapa. No. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, me gustaría felicitar a todos los ponentes por la gran calidad de los casos clínicos. También felicitar y dar las gracias al doctor Potena por haber venido hasta España. Y por último, sobre todo a Marta Farrero, porque ella ha sido el artífice de todo el grupo JO, de toda la potencia que está adquiriendo la insuficiencia cardíaca en España con los jóvenes, y me gustaría darte las gracias. Y por último también durante la cena se dará el premio al mejor caso clínico, que será un iPad, ¿vale? Para que estéis atentos. Sobre todo que los 5 vengan. Muchas gracias.